Mientras tú practicas para mejorar, ellos practican para destruir quien eran ayer. No es lo mismo. Nunca lo fue. Los japoneses no aprenden habilidades. Las devoran. Las incorporan hasta que ya no existe diferencia entre el arma y la mano que la sostiene. Y existe un método. Uno que Occidente jamás entendió completamente. Porque requiere algo que tu cultura te enseñó a evitar. La aniquilación del ego. Suari. 3 sílabas. Un sistema completo de dominio humano que ha producido maestros en kenjutsu, cerámica, caligrafía, artes marciales, diseño, cocina, ingeniería. Cada disciplina. Cada campo. Cada generación. Su. A. Ri. Obedecer. Romper. Separarse. Pero estas traducciones son mentiras cómodas. Porque lo que realmente significan es esto. Su, muere como individuo. A, resucita como herramienta. Ri, trasciende como principio. ¿Ves esas gotas? 1000 años de repetición pueden atravesar montañas. Tu problema no es la falta de talento. Es la falta de paciencia para morir correctamente. Su. Proteger. Obedecer. Seguir. Pero en su núcleo más oscuro significa algo más peligroso. Significa rendición total. Cuando un estudiante japonés entra en un dojo por primera vez, no entra como él mismo. Entra como un recipiente vacío. Sin opiniones. Sin atajos. Sin pero yo creo que. Porque el ego es el primer enemigo. Y en su, el ego debe ser ejecutado públicamente. Los estudiantes de artes marciales japonesas no comienzan practicando técnicas. Comienzan limpiando el dojo. Durante meses. A veces años. Antes de que se les permita sostener un arma. ¿Por qué? Porque no estás ahí para aprender kenjutsu. Estás ahí para desaprender todo lo que creías saber sobre ti mismo. Occidente llama a esto pagar tus cuotas. Japón lo llama katachi. Forma. Estructura. La arquitectura invisible que sostiene toda maestría. Un ceramista repitiendo el mismo cuenco. 300 veces. Un calígrafo trazando el mismo kanji. 10.000 veces. Un chef cortando cebolla. 6 horas al día. Durante 3 años. Sin innovación. Sin creatividad. Sin expresión personal. Solo kata. Forma repetida hasta que la forma te posee. Y aquí está el primer secreto psicológico que Occidente no puede digerir: no eres tú quien practica. Es la práctica quien te recrea. El cerebro occidental dice, quiero aprender para expresarme. El cerebro japonés dice, quiero desaparecer dentro de la técnica hasta que yo sea la técnica. ¿Ves la diferencia? Uno busca añadir. El otro busca vaciar. Y el vacío es donde empieza el verdadero dominio. Detente. Ahora mismo. Piensa en la última habilidad que intentaste dominar. Guitarra. Escritura. Programación. Dibujo. Da igual. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que empezaras a improvisar? ¿Antes de que dijeras, yo lo haría diferente? ¿Antes de que saltaras los fundamentos porque ya entendí la idea? Una semana. Quizás menos. Porque tu cultura te enseñó que la originalidad es virtud. Que la expresión personal es el objetivo. Que seguir instrucciones es para los débiles. Pero mira a este estudiante. Lleva 800 días practicando el mismo corte. 800. No 800 variaciones del corte. El mismo corte. ¿Locura? ¿Lavado de cerebro? No. Disciplina epistémica. Porque él entiende algo que tú aún no has aceptado. No puedes romper las reglas correctamente hasta que las reglas te hayan roto a ti primero. Su no es solo obediencia. Es suicidio controlado del ego. Es dejar que el maestro te destruya. Completamente. Sin resistencia. Porque solo cuando ha sido completamente desmontado, puede ser reconstruido sin los defectos de fábrica. Los monjes tienen un dicho: si encuentras al Buda en el camino, mátalo. Significa, incluso tus ídolos son obstáculos. Incluso la imagen de maestría que persigues es una prisión. En su, hasta esa imagen debe morir. Solo queda la repetición. Pura. Sin objetivo. Sin esperanza de convertirte en algo. Solo el acto. Una y otra vez. Hasta que el acto se vuelve respiración. Y entonces. Después de años. Cuando el estudiante ya no es estudiante. Cuando la técnica ya no es técnica sino naturaleza, llega a romper. Pero no como tú piensas. No es rebelión.
No es ahora hago lo que quiero. Es traición sagrada. Es el momento en que el estudiante debe traicionar al maestro. No por arrogancia, sino por necesidad evolutiva. Porque la forma perfecta, sin evolución, es muerte. En A, el practicante comienza a estudiar otros estilos. Otros maestros. Otros métodos. No para copiar, sino para contrastar. Para romper la cáscara de la forma y ver qué hay debajo. Aquí está el segundo secreto: la maestría no viene de la perfección de una forma. Viene de entender por qué existe esa forma. Miyamoto Musashi. El espadachín más legendario de Japón. Mató a 60 hombres en duelos. Pero no usó un solo estilo. Desarrolló Niten Ichi Ry. 2 espadas. Una técnica que ningún maestro tradicional habría aprobado. Porque Musashi entendió a. No rompió las reglas por rebeldía. Las rompió porque las entendió tan profundamente que vio sus límites. Y eso es lo que tu generación no comprende. Quieren romper las reglas antes de conocerlas. Quieren a sin haber pasado por su. Y eso no es innovación. Es ignorancia con ego. En la cerámica japonesa existe wabi-sabi. La belleza de la imperfección. Pero ningún maestro crea wabi-sabi sin haber dominado primero la perfección. Porque la imperfección intencional requiere maestría. La imperfección accidental solo requiere incompetencia. Es peligroso. Porque es el momento en que el estudiante se convierte en su propio maestro. Y la mayoría se destruyen aquí. Porque sin la disciplina de su, la libertad de A se convierte en caos. Y el caos no produce maestros. Produce diletantes con ego inflado. ¿Has notado cómo los verdaderos maestros hablan menos? ¿Cómo se mueven con economía? ¿Cómo cada gesto es mínimo? Porque en A, aprendiste algo más oscuro que la técnica. Aprendiste donde la técnica es innecesaria. Aprendiste a no hacer. El trazo que nunca sucede. La palabra que nunca se dice. El movimiento que nunca se ejecuta. Ese es el verdadero dominio de A. No es añadir. Es subtraer hasta que solo queda lo esencial. Y cuando has subtraído todo lo innecesario, cuando has roto las formas y entendido sus esqueletos, entonces llegas al último y más peligroso nivel. Ri. Separación. Trascendencia. El lugar donde los maestros se convierten en mitos. Pero Ri no es lo que piensas. No es fama. No es reconocimiento. No es dominio visible. Ri es invisibilidad total. En Ri, el practicante ya no practica. Ya no hay técnica. Ya no hay esfuerzo. Solo respuesta. Pura. Instintiva. Inevitable. Los maestros de Ri no piensan. Porque el pensamiento es fricción. Y la fricción es imperfección. Cuando Bruce Lee dijo Be Water, no estaba siendo poético. Estaba describiendo Ri. El estado donde ya no existe diferencia entre intención y acción. Donde el cuerpo responde antes de que la mente ordene. Pero aquí está el tercer y más brutal secreto: Ri no es un destino. Es un estado temporal. Porque incluso los maestros pierden Ri. La vejez llega. La enfermedad llega. La duda llega. Y entonces, el maestro debe volver a su. Debe volver a las formas básicas. Debe volver a limpiar el dojo de su propia técnica. Porque su Ari no es lineal. Es cíclico. Su. A. Ri. Ri. A. Su. Una espiral sin final. Cada revolución más profunda que la anterior. Y esto es lo que Occidente jamás entenderá: el dominio no es un título. No es un certificado. No es una etapa final. El dominio es aceptar que nunca dominarás. Que cada día eres principiante. Que la maestría es práctica eterna, no logro final. Los maestros japoneses de 80 años siguen practicando kata básicos. No porque los necesiten, sino porque en la repetición infinita descubren nuevos niveles de profundidad. Porque cada vez que repites lo básico con mente de maestro, ves cosas que el principiante jamás vio. Y esa es la paradoja final de Ri: solo puedes trascender la forma manteniéndote eternamente fiel a ella. Ahora, la pregunta que realmente importa: ¿por qué los japoneses dominan habilidades más rápido que tú? No es genética. No es disciplina cultural heredada. No es mentalidad asiática. Es algo más oscuro. Más simple. Más devastador. Ellos no necesitan motivación. Porque la motivación es enemiga del dominio. La motivación es fuego. Arde intenso. Brillante. Y luego muere. Y cuando muere, dejas de practicar.
Pero la disciplina es agua. No arde. No brilla. Solo fluye. Constante. Inevitable. Sin emoción. Cuando un estudiante japonés practica, no se pregunta ¿tengo ganas hoy? Porque las ganas son irrelevantes. El dojo está ahí. El kata está ahí. El cuerpo se mueve. Punto. Tu cerebro occidental necesita razones para actuar. Necesita sentirse inspirado. Motivado. Emocionalmente conectado. El cerebro japonés solo necesita la forma. Y aquí está la verdad que destruye el autodesarrollo moderno. El propósito no precede a la acción. La acción revela el propósito. No encuentras tu pasión y luego practicas. Practicas hasta que la práctica se convierte en pasión. Pero primero debes matar la necesidad de sentirte especial mientras lo haces. Porque nadie está mirando. Nadie aplaude tu día número 300 de práctica. No hay likes. No hay validación. Solo el piso. Y la escoba. Y tu capacidad de seguir moviendo la escoba cuando cada fibra de tu ser quiere hacer algo más interesante. Esa capacidad. Ese vacío emocional donde sigues actuando, eso en su forma más pura. Y es el filtro que elimina al 99% de los aspirantes. Porque el 99% necesita sentirse bien para continuar. Pero el dominio requiere indiferencia emocional. Requiere que practiques en tu peor día con la misma precisión que en tu mejor día. Sin drama. Sin narrativa heroica. Solo el acto. Repetido. Sin audiencia. Sin recompensa inmediata. Y cuando puedes hacer eso, cuando puedes mover tu cuerpo sin consultar tus emociones, entonces ya no eres occidental. Ya no eres japonés. Eres simplemente funcional. Y la funcionalidad es el verdadero nombre del dominio. Tu generación tiene acceso a más información que todos los maestros históricos combinados. Tutoriales infinitos. Cursos. Vídeos. Mentores digitales. Y sin embargo, producen menos maestros que nunca. ¿Por qué? Porque confundiste acceso a información con transmisión de conocimiento. Un libro no te enseña. Un vídeo no te entrena. Un maestro no te transforma. Tú te transformas. Solo. En silencio. A través de 1000 repeticiones que nadie verá. Pero tu generación busca hacks. Atajos. Métodos más eficientes. Y aquí está la verdad que nadie te dirá, no existen atajos hacia el dominio. Solo existen caminos que aún no has caminado. Cada método rápido que encuentras es simplemente alguien que ya caminó el camino largo y ahora te dice qué piedras evitar. Pero las piedras que deben evitarse son precisamente las que construyen tu fundamento. Dolor. Fracaso. Aburrimiento. Duda. Esas no son obstáculos al dominio. Son el dominio mismo. Y cuando evitas el dolor de la repetición, estás evitando la única cosa que te convertiría en maestro. El camino fácil produce resultados fáciles. El camino difícil produce capacidad. Y la capacidad es lo único que sobrevive cuando todo lo demás falla. Los métodos japoneses han sobrevivido siglos. No porque sean eficientes, sino porque son antifrágiles. Porque fueron diseñados para romperte y reconstruirte. Una y otra vez. Hasta que ya no puedes ser roto. Tu método moderno te da resultados en semanas. Pero esos resultados desaparecen en meses. Porque fueron construidos sobre motivación. No sobre estructura. Suari construye en piedra. Lento. Pesado. Permanente. Detente. ¿Cuántas veces has comenzado algo? ¿Cuántas veces lo abandonaste cuando dejó de ser divertido? Esa guitarra que compraste. Ese idioma que ibas a aprender. Ese proyecto que ibas a terminar. No fracasaste por falta de talento. Fracasaste porque no sabías cómo sostener la práctica después de que el ego se aburrió de ella. Este niño no tiene más talento que tú. No tiene más inteligencia. No tiene ventajas genéticas. Tiene algo más peligroso. Tiene un sistema que no requiere que él sea especial. El sistema lo mueve. Él solo debe aparecer. Y en esa aparición constante, sin heroísmo, sin grandeza, se construye algo que parece mágico desde afuera. Pero no es magia. Es arquitectura invisible. Años de su que nadie vio. Años de A que nadie aplaudió. Años de Ri que nadie entendió. Y al final, el maestro ya no recuerda cuando empezó a dominar. Porque el dominio no es un momento. Es ausencia de momentos. Es cuando ya no hay línea entre tú y el acto. Ese trazo. 60 años de práctica en un segundo. No puedes repetirlo.
No puedes explicarlo. Solo puedes ser el trazo. Y para ser el trazo, primero debes dejar de ser tú. Suari no es un método. Es un espejo. Y cuando te miras en ese espejo, ves todas las veces que elegiste comodidad sobre capacidad. Todas las veces que tu ego te convenció de que ya entendiste el concepto. Todas las veces que abandonaste porque nadie estaba mirando. Los japoneses no tienen un secreto. Tienen ausencia de excusas. Ese dojo está vacío porque el estudiante ya llegó. A las 5 de la mañana. Como ayer. Como mañana. Sin preguntas. Sin negociación interna. Sin esperar sentirse inspirado. Y tú todavía estás esperando el momento correcto. El momento en que finalmente tengas tiempo suficiente. Energía suficiente. Claridad suficiente. Ese momento no existe. Solo existe este momento. Y este. Y este. Y en cada uno de estos momentos, puedes elegir o puedes elegir seguir siendo quien eres. Ambos caminos son válidos. Uno es más cómodo. El otro te destruirá repetidamente. Pero solo uno produce maestros. Y los maestros no son especiales. Son simplemente las personas que no se detuvieron cuando todos los demás lo hicieron. Y al final, el maestro ya no recuerda cuando empezó a dominar. Porque el dominio no es un momento. Es ausencia de momentos. Es cuando ya no hay línea entre tú y el acto. Ese trazo. 60 años de práctica en un segundo. No puedes repetirlo. No puedes explicarlo. Solo puedes ser el trazo. Y para ser el trazo, primero debes dejar de ser tú. Suari no es un método. Es un espejo. Y cuando te miras en ese espejo, ves todas las veces que elegiste comodidad sobre capacidad. Todas las veces que tu ego te convenció de que ya entendiste el concepto. Todas las veces que abandonaste porque nadie estaba mirando. Los japoneses no tienen un secreto. Tienen ausencia de excusas. Ese dojo está vacío porque el estudiante ya llegó. A las 5 de la mañana. Como ayer. Como mañana. Sin preguntas. Sin negociación interna. Sin esperar sentirse inspirado. Y tú todavía estás esperando el momento correcto. El momento en que finalmente tengas tiempo suficiente. Energía suficiente. Claridad suficiente. Ese momento no existe. Solo existe este momento. Y este. Y este. Y en cada uno de estos momentos, puedes elegir o puedes elegir seguir siendo quien eres. Ambos caminos son válidos. Uno es más cómodo. El otro te destruirá repetidamente. Pero solo uno produce maestros. Y los maestros no son especiales. Son simplemente las personas que no se detuvieron cuando todos los demás lo hicieron.